Colombia es un país lleno de historias complejas y eventos que han marcado su historia. Uno de esos capítulos comenzó el 3 de diciembre del 2024. Un hombre conocido como Fabio Ochoa Vázquez fue liberado de una prisión en los Estados Unidos después de cumplir 25 años. Fabio tiene 67 años y es recordado por ser parte de una familia que acumuló una gran fortuna durante la década de los 80. Junto a sus hermanos, gestionaron operaciones relacionadas con el comercio ilegal desde Miami. Durante su juventud, Fabio fue asociado con Pablo Escobar, otro personaje icónico de esa época. Su nombre apareció en documentos legales en los Estados Unidos debido a un caso relacionado con Barry Seal. Este piloto más tarde colaboró con agencias estadounidenses. Los detalles de este caso fueron ampliamente discutidos en su momento. El 3 de diciembre de 2024, Fabio caminó fuera de una prisión federal en los Estados Unidos. Había cumplido 25 años de una sentencia de 30 años. Este evento no pasó desapercibido. Aunque muchos creyeron que este capítulo había terminado, en realidad, apenas comienza. Antes de ser enviado de regreso a Colombia, rumores sobre su retorno ya habían comenzado a circular. Las calles de Bogotá, la capital del país, ya sabían lo que estaba por venir. Personajes influyentes, grupos rivales y autoridades estaban al tanto de lo que significaría su llegada. Colombia no estaba preparada para recibirlo, y tampoco estaba claro si él estaba listo para enfrentar lo que le esperaba. Para entender por qué su libertad ha causado tanta preocupación, es necesario retroceder en el tiempo. Fabio Ochoa Vázquez es considerado por muchos como una figura clave en un negocio que cambió la historia de Colombia. Aunque la mayoría de las personas involucradas en ese mundo prefieren mantenerse en silencio, Fabio aceptó hablar en una ocasión. Durante una entrevista en una subasta de caballos en las afueras de Medellín, conversó con William Sherman, un periodista cercano. Allí, algunos funcionarios de inteligencia señalaron que él y su familia eran figuras destacadas en el comercio ilegal. Fabio nació el 2 de mayo de 1957 y era el menor de los hermanos Ochoa. Junto a Juan David, Jorge Luis y otros, fundaron una organización que llegó a controlar una gran parte del mercado global en los años 80. Su papel dentro de esta estructura fue crucial. Desde Miami, coordinó operaciones que generaron enormes ganancias. En 1987, la revista Forbes incluyó a Fabio y a sus hermanos en una lista de personas con grandes fortunas. Sin embargo, detrás de esa riqueza había historias complicadas. La organización liderada por los Ochoa no solo se dedicaba al comercio, también buscaba eliminar cualquier obstáculo en su camino. Políticos, jueces y periodistas fueron blanco de amenazas y acciones que marcaron la época. Uno de los casos más recordados fue el del exministro de Justicia de Colombia. Este hombre tuvo que abandonar su país y buscar refugio en un lugar distante para proteger su vida. Sin embargo, ni siquiera allí pudo escapar de quienes querían enviar un mensaje claro. En 1986, un piloto llamado Barry Seal fue víctima de un ataque en Baton Rouge, Luisiana. Este hombre había trabajado para la organización de los Ochoa, pero luego decidió colaborar con agencias estadounidenses. Fabio fue mencionado en documentos legales relacionados con este caso. Este evento envió ondas de choque a nivel internacional. La eliminación de Barry no solo fue un acto para silenciar a alguien, sino también una advertencia de que la influencia de esta organización no tenía límites geográficos. Fabio Ochoa Vázquez, después de su llegada al Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá, el 23 de diciembre de 2024, fue recibido por una escena que combinaba tensión y formalidad. Vestía un sencillo sudadero gris y llevaba sus pertenencias en una bolsa de plástico, un gesto que contrastaba con la imagen de poder que alguna vez proyectó en los años 80. Sin embargo, las autoridades no subestimaron su presencia. Agentes de inmigración, vestidos con chalecos antibalas, lo escoltaron hasta un escritorio donde revisaron sus huellas dactilares. Los resultados confirmaron lo que muchos temían. Fabio no tenía cargos pendientes en Colombia. Su pasado, por más oscuro que fuera, había sido limpiado por el paso del tiempo y ciertas lagunas legales. Dentro de pocas horas, Fabio fue liberado. Las imágenes de su reencuentro con su familia comenzaron a circular rápidamente en redes sociales.
generando una mezcla de emociones entre los colombianos. Para algunos, era un hombre mayor que había pagado por sus acciones. Para otros, representaba una herida abierta que nunca sanaría. Sobrevivientes de aquellos años difíciles, junto con las familias de jueces, periodistas y oficiales de policía afectados por las acciones del grupo al que perteneció Fabio, expresaron su indignación. Estas personas aún cargan el peso de un capítulo doloroso en la historia de Colombia. Fabio estaba en el corazón del auge de un negocio ilegal que alimentó una crisis en los Estados Unidos desde sus operaciones en Miami. Desde allí, coordinó envíos masivos que transformaron la ciudad en un punto central para las actividades del grupo liderado por él y sus hermanos. Las autoridades lo vincularon a más de 40 toneladas de sustancias enviadas durante su apogeo. Pero no solo se trataba de este comercio ilegal. También fue acusado de participar en la eliminación de un informante clave, Barry Seal. Un recordatorio escalofriante de hasta dónde pueden llegar algunos líderes para proteger sus operaciones. La vuelta de Fabio a Colombia ha hecho más que revivir viejos recuerdos. Ha abierto heridas profundas. El grupo al que perteneció no fue simplemente una organización. Fue una máquina impulsada por intereses ilícitos y construida sobre un rastro de destrucción. Fabio y sus hermanos jugaron un papel crucial junto a Pablo Escobar, transformando a Colombia en un campo de batalla durante casi 2 décadas. Desde 1976 hasta 1993, dominaron el comercio global de una sustancia que inundó las calles de Estados Unidos, Canadá y Europa. Pero no se trataba solo de dinero, era también sobre control. Los líderes de esta organización eran intocables, manejando vastos territorios con precisión militar. Sin embargo, su imperio tuvo un costo devastador. Se estima que más de 3.5 personas fueron afectadas directamente por sus acciones, incluyendo más de 500 oficiales de policía, jueces, periodistas y políticos. Cualquier persona que se interpusiera en su camino era blanco de acciones destinadas a enviar un mensaje claro. Por ejemplo, Rodrigo Lara, ministro de Justicia de Colombia en 1984, fue emboscado por 2 individuos en motocicletas mientras viajaba por una carretera en Bogotá. Su único crimen fue hablar en contra de la influencia del grupo. Otro caso emblemático fue el de Luis Carlos Galán, un candidato presidencial que fue atacado durante un mitin público en 1989. Estos eventos no solo buscaban eliminar voces críticas, eran señales dirigidas a cualquiera que considerara oponerse a ellos. Hacia finales de los 80, este grupo no solo luchaba contra organizaciones rivales, estaba enfrentando a toda Colombia. Pablo Escobar y sus aliados declararon una guerra contra la extradición, apuntando a cualquier persona que apoyara entregar a los involucrados en actividades ilícitas a los Estados Unidos. Su campaña incluyó explosiones, secuestros y otras acciones destinadas a sembrar miedo. En 1989, una explosión sacudió el edificio de la Agencia de Inteligencia de Colombia, dejando 52 civiles afectados. Ese mismo año, Escobar ordenó otro acto que resultó en la muerte de 107 personas en un avión, todo para eliminar a un solo informante. Aunque Fabio no siempre estuvo en el centro de atención como Escobar, desempeñó un papel clave en estas operaciones. Él y sus hermanos proporcionaron los recursos, las conexiones y el conocimiento que hicieron posible estas acciones. En los primeros años de la década de 1990, el grupo comenzó a desmoronarse. La muerte de Escobar en 1993, a manos de las Fuerzas Especiales de Colombia y los Estados Unidos, marcó el final de una era. Los lugartenientes fueron capturados o eliminados, y los hermanos Ochoa lograron un acuerdo con el gobierno colombiano que los mantuvo fuera de las cárceles estadounidenses, al menos temporalmente. Sin embargo, la violencia no cesó. La caída de este grupo dejó un vacío de poder que grupos más pequeños y despiadados aprovecharon para tomar el control. Ahora, con el regreso de Fabio, el equilibrio de poder en Colombia está en caos. Grupos modernos como el Clan del Golfo y los Caparros no tienen lealtad hacia los antiguos líderes. Para ellos, Fabio representa una amenaza. Lo que lo hace peligroso no es solo su nombre, sino su fortuna. Según fiscales estadounidenses, nunca pudieron confiscar toda la riqueza ilícita acumulada por los Ochoa.
Millones, tal vez miles de millones, permanecen ocultos en cuentas offshore, empresas ficticias y negocios en Colombia. Para los grupos rivales, ese dinero es un premio que vale la pena disputar. El Clan del Golfo, el grupo más grande y poderoso en Colombia hoy en día, controla vastos territorios con ejércitos privados y redes sofisticadas. A diferencia del grupo liderado por Fabio y sus hermanos en los años 80, estos actores modernos evitan acciones públicas como explosiones o ataques a figuras políticas. En su lugar, utilizan sobornos, intimidación y violencia estratégica para mantener el control. Pero eso no significa que sean menos letales. Su capacidad para adaptarse a los tiempos modernos los ha convertido en una amenaza aún mayor. Los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y sus rivales, como los Caparros y otros grupos menores, han dejado un rastro de destrucción en el campo colombiano. Pueblos enteros han sido afectados por estas disputas territoriales. Las comunidades locales viven bajo constante presión, atrapadas entre los intereses de estos grupos. Ahora, con el regreso de Fabio, existe el temor de que viejas rivalidades se reaviven y desencadenen nuevos conflictos. Para los líderes de estos grupos modernos, Fabio representa tanto una amenaza como una oportunidad. Su nombre aún tiene peso en este mundo, y su fortuna es un premio que vale la pena disputar. Pero no son solo los grupos rivales quienes están preocupados. Las familias de las víctimas de aquellos años oscuros también han alzado la voz. Periodistas, jueces y oficiales de policía, que fueron eliminados durante el apogeo del grupo liderado por Fabio y sus hermanos, aún tienen familiares que exigen justicia. Uno de los casos más emblemáticos es el del periodista Guillermo Cano Izaza, quien fue atacado en 1986 después de exponer públicamente los crímenes de Pablo Escobar. Otro caso es el del juez Hernando Vaquero Borda, quien defendió el tratado de extradición y también fue blanco de acciones violentas ese mismo año. Fabio puede no haber sido directamente responsable de estos eventos, pero su papel dentro de la organización lo vincula inevitablemente a ellos. Aunque nunca empuñó un arma, ni estuvo físicamente presente en estos actos, su influencia y recursos jugaron un papel crucial. Para las familias de las víctimas, su liberación es un recordatorio doloroso de que la justicia aún no se ha cumplido. Mientras algunos ven su libertad como el resultado de haber pagado su deuda con la sociedad, otros sienten que su pasado sigue siendo una mancha imborrable. Por ahora, Fabio ha optado por mantener un perfil bajo. Se rumorea que está viviendo con su familia en Bogotá, lejos de los reflectores. Sin embargo, en el submundo violento de Colombia, nadie puede permanecer oculto por mucho tiempo. Cada movimiento que haga será observado, analizado y posiblemente utilizado en su contra. Los grupos rivales ya están trazando sus planes. Algunos podrían buscar eliminarlo para enviar un mensaje claro. Otros podrían intentar aliarse con él para aprovechar su experiencia y conexiones. Lo que está claro es que el equilibrio de poder en Colombia está en juego. El regreso de Fabio no solo ha revivido viejas heridas, sino que también ha abierto la puerta a nuevas tensiones. Su nombre, su historia y su fortuna lo convierten en una figura central en un tablero que está a punto de cambiar. Lo que sucederá a continuación dependerá de muchas variables: las decisiones de Fabio, las acciones de los grupos modernos y la respuesta de las autoridades colombianas. Activa la campanita para que sepas cuando subimos el próximo video.